Hola, buenas noches. Martes 8 de abril y el martes pasado terminamos la secuencia que eran siete, pues yo le puedo decir 7 cosas que Dios nos pide que nosotros debamos adquirir. Y, y terminamos con esas 7 cosas y la vez pasada les preguntaba que hacia dónde nos dirigíamos porque todavía falta escuchar en la parte del tabernáculo de Moisés, cómo era la actividad en el tabernáculo, cómo era la interacción de los sacerdotes, de los levitas, de las 12 tribus, cómo convivían, cómo cohabitaban, cómo caminaban. Y, y les di 2 opciones hacia dónde nos íbamos, y era ver los sacrificios que hacían y ver las vestiduras del sacerdocio. Entonces, creo que nos vamos a ir por la parte de los sacrificios. Es muy común nombrar y saber que había sacrificios en el pueblo de Israel, en el desierto, en el tabernáculo. Había una forma, una vez que Dios le da la ley en el monte Sinaí, entonces les da la ley moral y les da una ley ceremonial. Esta ley ceremonial era un compendio de acciones que tenían que hacer físicamente para poder estar en comunión con Dios. Entonces, dentro de esa ley ceremonial era básico los sacrificios de animales. Entonces, es común ya perdón, más bien, el hablar de los sacrificios lo damos por sentado. Pero fíjense que yo a la fecha, me genera todavía muchas dudas y mucha curiosidad el significado de esos sacrificios y por qué Dios pedía que tenía que morir un animalito y luego qué tipos de animales tenían que morir y la edad que tenían esos animales, los animales limpios, o sea, los animales puros, los animales impuros, lo que podían comer los judíos a la fecha. Hay cosas que todavía no comen, ¿no? Y era por medio de esa ley ceremonial. Y yo hasta el día de hoy sigo teniendo dudas, sigo teniendo falta de conocimiento, sigo teniendo inquietudes de muchas cosas que se hacían ahí alrededor del tabernáculo. Y por eso a mí digo, bueno, pues vamos a ver este tema de los sacrificios, porque creo que así como yo tengo dudas, tengo preguntas, pues yo creo que muchos de nosotros. Y en el momento en que uno se va enterando un poquito más de por qué son estos sacrificios, uno hace clic tremendamente con el Nuevo Testamento y por qué fue el sacrificio de Jesús. Eh, ya lo decimos muy normal que Jesús vino, dio su vida voluntariamente, que fue con gozo a la cruz, dio él la vida por nosotros, fue al infierno, derramó sangre, resucitó, toda la sangre la recogió y la llevó con el Padre a presentar esa sangre como el sumo sacerdote. ¿Qué tanto conocimiento tenemos de ese significado espiritual, de algo que el cristiano, perdón por llamarlo así, pero es que es la primera palabra que me viene, el cristiano de a pie, o sea, el cristiano del atrio, el cristiano normal, el que nunca abre la Biblia, el que no estudia, no ora, pero es cristiano de domingo y se le hace muy común que Jesús murió. Hay cristianos que no saben que Jesús fue al infierno, por ejemplo. Y pueden vivir con eso, ¿no? O sea, pueden vivir, o sea, no se lo preguntan, cuando es un acto tremendamente impactante. O sea, es un acto que nosotros nos dejó marcado en nuestras vidas cuando somos nuevas criaturas, que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Fue por medio de ese acto.
¿cómo es, si empezamos a cuestionarnos un poquito del tema, se oye raro que el padre dé a su hijo en muerte por una serie de pecadores, ¿no? Alguien que no tuvo pecado, alguien que no tuvo mancha, que haya dado su vida por nosotros. O sea, realmente es raro. Y cómo es que es la vida de una persona. O sea, el Cristo puesto, el verbo puesto en un cuerpo humano y que ese cuerpo humano estuviera preparado y estuviera cuidado 33 años para que diera su vida. Y no le damos el valor, no le damos el valor, el peso más bien de ese valor, de cómo es que Jesús dio su vida, cómo es que una vida humana. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, hacían sacrificios en la mañana y hacían sacrificios en la tarde-noche. Eran dos obligados. Y hay diferentes tipos de sacrificios, tienen diferentes nombres, tienen diferentes animales, trataban a los animales de diferente manera. Algunos eran casi todas las piezas, las separaban las piezas, las colocaban. Había unas piezas que se quedaban en el mueble de sacrificio, en el mueble de bronce, y había otras piezas del animalito que tenían que ser sacadas del campamento. Entonces, ¿qué significados hay ahí? Les digo, yo a la fecha tengo muchas preguntas, tengo dudas, tengo curiosidad de saber. Y creo que las vamos a ir resolviendo juntos, ¿no? Porque sería mentira que yo les dijera que las conozco todas. No, tengo una idea y esa idea me hace más dudas, más preguntas y creo que esto se va a poner muy bueno, ¿no? Por todas esas dudas que yo traigo y yo creo que me van a ir ayudando conforme vamos extendiendo este tema, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar con este tema de los sacrificios. Yo les diría que hay 5 tipos de sacrificios manejados en el Antiguo Testamento que están muy obvios identificarlos, ¿no? Entonces, yo los tengo aquí, que era ofrenda por el pecado, ofrenda por las ofensas, ofrenda del todo quemada, ofrenda de paces y ofrenda de flor de harina. Son 5 tipos de sacrificios, pero esos sacrificios se pueden resumir en 3 como para hablar en una, juntarlos, podemos dividirlo en 3. Esos 5 podemos dividirlo, podemos hacer 3 grupos, que sería ofrenda por el pecado, que esa parte le llaman que no es de olor grato u olor suave. Ese es un grupo. Luego, otro grupo sería ofrenda del todo quemada y ofrenda de paces. Podríamos hacerlos en tres grupos. Ofrenda por el pecado, ofrenda del todo quemada y ofrenda de paces. La ofrenda del todo quemada y la ofrenda de paces se le llama que es de olor grato a Jehová o de olor suave, cuando llega un olor suave a la nariz de Dios, cuando Él aprobaba ese sacrificio y descendía fuego. Yo como puedo resumir de cuándo es de o no olor grato o no es olor suave, es como que es obligado ese tipo de sacrificio, que es el sacrificio la ofrenda por el pecado, que es cuando yo ya pequé, ya sé que estuve mal y entonces el israelita llevaba el animalito que le correspondía, lo llevaba, lo revisaban y se hacía el sacrificio. Y ese no se consideraba como de olor grato para Dios. ¿Por qué? Porque era obligado. O sea, era necesario para estar bien con Dios, para estar limpio de pecado, para contener el pecado y que Dios no viera el pecado, necesitaba ver esa sangre de esa ofrenda por el pecado. Y entonces es como lo normal que hay que hacer, ¿no?
Y este ofrenda del todo quemada, ofrenda de paces, era algo adicional. Una vez que yo ya me arrepentía de mi pecado y que mi pecado estaba cubierto con la sangre, si había en mi corazón dar algo extra, dar algo más y querer caminar más con Dios, entonces me llevaba otro animalito, ¿no? Hay ahí las características, qué tipos de animales son, la forma en cómo se rociaba la sangre o cómo se utilizaba la sangre en cada sacrificio era diferente. Pero entonces, como ya mi pecado estaba cubierto, pero hay una intención de caminar más con Dios, de acercarme más a Dios, tener yo más acercamiento con Dios, entonces yo llevaba algo más. Entonces ese que no era obligado, que era ya parte, era por mi parte, entonces ya era de olor grato para Dios, era de olor suave para Dios. Por ejemplo, en algo común y corriente que hacemos nosotros como cristianos, bueno, algunas personas lo hacen, otros no. Puedo, y puedo tocar fibras sensibles, pero es el ejemplo que me viene a la cabeza más sencillo. Por ejemplo, los diezmos, ¿no? Los diezmos y las ofrendas. Entonces, por ejemplo, el diezmo es el 10% de lo que tú ganas, se lo das a Dios. Entonces, ese no es como de ofrenda de olor grato, olor suave para Dios. No, ¿por qué? Porque es un mandato, es una obligación el darle el 10%, que realmente que el 100% ni es tuyo, o sea, el 100% es de Dios, pero entonces el 10% se lo das a Dios y eso no es de olor grato o de olor suave, es una obligación. El que tú de ese 90% agarres algo más y lo des como ofrenda, ese sería ya como de olor grato para Dios. Eh, Porque, mira, si toco el bolsillo de la gente, como que se nos queda más grabado, ¿no? Entonces, esa es la parte. Obviamente eso trasládenlo al tema de en aquel entonces las ofrendas, de cómo era tu caminar. Tu obligación era que si habías pecado, tenías que llevar la ofrenda por el pecado. Ah, pero querías tener una relación más cercana con Dios, entregarte más a Dios. Bueno, entonces estaban las ofrendas del todo quemada y las ofrendas de paces. Así es como pudiéramos manejar ahorita el resumen de esos sacrificios. Vamos a entrar a ver cada sacrificio. Vamos a entrar a ver cada animalito, la forma en cómo se sacrificaba. ¿Para qué? Porque todo es una figura, todo es una sombra de quién es Jesús. ¿Cómo es que vamos a entender que Jesús tuvo un sacrificio y dice, y con uno es suficiente? O sea, con una sangre, con un sacrificio, se cubrieron todos los sacrificios que estaban acostumbrados los israelitas en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando Jesús muere, resucita, Dios permite hasta como en el año 70, creo que es 70, 75 por ahí, en donde se destruye el templo. La forma en que se destruye el templo, una de las razones espirituales que se destruye el templo, que Dios permite que se destruya el templo, era para que ya no estuvieran ofendiendo a ese único sacrificio y el más importante que era de Jesús, para que los judíos no siguieran pisoteando la sangre o haciendo menos el sacrificio de Jesús. Y de ahí a la fecha ya no hay sacrificios, ¿no? Pero está ese historial, está esa forma, esa figura, esa sombra en el Antiguo Testamento de los diferentes tipos de sacrificios. Y al momento en que los estemos estudiando y que nos estemos adentrando en cada uno de ellos, van a conocer todo lo que Jesús hizo ahí en la cruz, qué es lo que él hizo al momento de derramar su propia sangre, de entregar su propia vida por nosotros, por ti, por mí, y qué significado tiene eso y qué poder hay ahí. Es una herramienta o un arma
que tenemos como cristianos y no la usamos y no la tomamos en cuenta. Es como si siguiéramos haciendo sacrificios nosotros ahorita y que no la estamos tomando en cuenta. Poco a poco van a ir descubriendo por qué estoy diciendo esto, ¿no? Ahora, normalmente cuando se explican los sacrificios que hay ahí en el tabernáculo, nos vamos directamente a cómo lo hacían los levitas o cómo lo hacían los sacerdotes o el sumo sacerdote. Pero yo quisiera irme un poquito más atrás. Yo quisiera el día de hoy, ¿qué era el elemento fundamental en los sacrificios? Independientemente cuál fuera el animalito. O sea, cada animal y la edad que tenía el animalito tiene un significado espiritual muy importante. Pero el común denominador en cada sacrificio era la sangre. ¿Por qué derramamiento de sangre? O sea, no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes por su mente, como diciendo, Dios, qué sanguinario, ¿no? O sea, o decir la sangre de Cristo, no sé si, yo ya ahorita, pues para mí tiene un significado muy tremendo la sangre de Cristo, pero cuando eres un cristiano nuevo, no te viene a la mente como diciendo qué sangriento está esto o qué diabólico está, porque si vemos que hay sacrificios de sangre, pues lo canalizamos, el mundo lo canaliza con eventos diabólicos o cosas de esas, o sea, como que se ha encargado el enemigo de, de hacer, de poner a nuestros ojos, de hacerlo, poner un rechazo a esos sacrificios. Entonces, si estás rechazando esos sacrificios de animales, cuando lees en la Biblia que hacían sacrificios de animales, entonces también como que puede haber un rechazo. No sé si les ha pasado a principios de cuando eres recién cristiano o tú que eres recién cristiano ahorita, te genera un shock. O si vas a ver este video y te va a generar un shock el decir, ¿cómo es que derramamiento de sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre? O sea, que no nada más con el aliento de Dios, o sea, con su soplo, con el aceite, con su bendición, no era suficiente. ¿Por qué tiene que estar involucrada sangre? ¿Por qué cada vez hay gente que cuando ve sangre se desmaya? ¿No? O sea, ¿qué pasa con el tema de la sangre? ¿Por qué tanto hincapié en la sangre? ¿Qué hay ahí en la sangre? ¿No? Entonces, hay un versículo muy potente que puede ser como que podemos arrancar con el tema de la sangre, que está en Levítico 17, que digamos que ahí está el nacimiento de por qué la sangre. Pero aún así, yo no me quedé tranquilo leyendo este versículo. Seguí investigando, seguí preguntando. Les estoy comentando cosas que han pasado en mí en más de 30 y tantos años de cristiano, ¿no? De cosas que piensas, cosas que te vienen la duda, ¿no? Sí, exactamente. Aquí contestan de por qué la sangre, dice, me ponen aquí el comentario, porque ahí está la vida. Exactamente es lo que vamos a ver aquí ahorita, pero ¿cuál vida? ¿De qué vida estamos hablando? Se van a sorprender ahorita cuando les explique esto. Miren, Levítico 17, del 10, porque aquí en mi título de la Biblia dice prohibición de comer la sangre. A la fecha, aquí en México, no sé si en otras partes del mundo, pero yo creo que sí, porque también en Europa sé esa parte. Aquí le llamamos moronga, cuando cocinas la sangre. Y hay gente que le encanta comer sangre. Hay gente que le gusta tomar sangre de animales. Y es una instrucción que está del Antiguo Testamento, pero está vigente hoy en día. Como cristianos, si es algo que no debemos hacer, no debemos de comer sangre, no debemos de beber sangre, ¿no? Y es por esta razón que está aquí. Miren, Levítico 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Dice en el 11,
porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces dice que está prohibido comer sangre porque Dios va a poner su rostro contra él y lo va a quitar dentro de ese pueblo. En nuestro caso, en la actualidad, es que vamos a tener como una muerte espiritual. O sea, el momento en que cometas estas cosas, no vas a tener tanto eh, amor por Dios, no vas a tener una inquietud por estar leyendo su palabra, por ir a orar. Eso es muerte espiritual. O sea, vas muriendo espiritualmente, te vas alejando o te estancas y ya no hay un crecimiento en ti y te quedas a nivel del atrio. Pero cuando dice, porque la vida de la carne en la sangre está, ¿qué creen que está usando en la palabra vida? ¿Qué palabra creen en hebreo es? Nefesh. Y hace 2 domingos creo que hablé algo de Nefesh. Expliqué algo sobre esta alma, Nefesh. Y les hablaba que era la concupiscencia, les hablaba que es esa pasión que hay, esa vida, ese ser viviente. Y es donde está toda nuestra concupiscencia y es donde está toda la vida, que es esta alma nefesh. Quiere decir que esa alma nefesh está en nuestro cuerpo, es el alma del cuerpo. Perdón si los confundo, pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero la palabra alma o mente en hebreo tiene 16 formas de dar el nombre alma o mente. En este caso está hablando nefesh, de la vida en la carne, en este cuerpo. Esa alma nefesh está en la vida, lo que le da ese respirar. La vida realmente es ese nefesh que tenemos de nosotros en este cuerpo. Para que este cuerpo se nutra, crezca, es por medio de la sangre. Este cuerpo es alimentado por medio de la sangre. Y no me voy a meter a temas que no conozco, que no domino, por ejemplo, temas médicos, científicos, todo lo que tiene la sangre. Pero si nos metiéramos a ver ¿qué son estos blancos y rojos? ¿Cómo se llama? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Si empezamos a investigar eso, créanme que veríamos una excelente prédica científica de cómo es Dios con nosotros, de cómo nos mantiene con vida por medio de esa parte médica científica. No me voy a meter por ahí porque no lo domino, pero he investigado y está tremendo todo lo que hace la sangre en nuestro cuerpo. O sea, realmente es lo que nos hace estar vivos, lo que nos oxigena, lo que nos da todas las vitaminas y todo lo bueno que es para nuestro cuerpo, ahí está en la sangre. Es por medio que pensamos, es por medio que nos movemos, o sea, ahí está todo. Entonces, dice que ahí está la vida, ahí está el nefesh y esta pasión que está corrupta en nosotros. Este nefesh debe ser transformado, que es el alma del cuerpo. Hay un alma del alma, por así decirlo, y hay un alma en el espíritu y hay un alma en nuestra voluntad. O sea, realmente en el hebreo, para decir alma, hay 16 formas de decir alma o 16 formas de decir mente también lo llaman corazón o entrañas. Entonces realmente tenemos 16 almas o 16 mentes. Son 4 en el cuerpo, 4 en el alma, 4 en el espíritu y 4 en la voluntad. No les voy a tocar ese tema. Nada más era para que lo tuvieran como una referencia que dice, porque la vida de la carne en la sangre está hablando del nefesh, está hablando de esta pasión. ¿Ubican cuando dicen que una persona se enojó? Realmente es el nefesh, es esa pasión, es ese enojo. Cuando alguien se enoja y se le pone roja la cara porque toda la sangre se va a la cara, o te da pena, toda la sangre se va a la cara, ¿no? O cuando acabas de comer, toda la sangre se va al estómago, porque ahí está trabajando. O sea, es toda esa pasión. O cuando dicen, es que eres de sangre pesada.
o eres de sangre ligera. Tiene que ver con este nefesh. A eso se está refiriendo. ¿Qué tiene que ver la sangre con los sacrificios? ¿Qué tiene que ver la sangre con Jesús, con los animales? ¿Por qué había tanto derramamiento de sangre y la forma como trataban la sangre? ¿Cómo tratamos la sangre hoy en día? ¿Clamamos por la sangre de Jesús hoy en día? ¿En qué estamos pensando cuando estamos clamando la sangre de Jesús? Perdóname, Señor Jesús. O la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. O sea, es un amuleto. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, hoy al entrar en este tema de los sacrificios, quisiera hacer la introducción tocando el tema común denominador, que es la sangre. Entonces, si ya vimos que la vida de la carne está en la sangre y que es por eso que está prohibido comerlo, es por eso que está prohibido pisotearlo y hay que tratarlo con mucho cuidado. Miren, vamos, los que están apuntando, apunten esto. El hombre, ¿por qué necesita la sangre de los sacrificios? O sea, ¿por qué se necesitaba en aquel momento? ¿Por qué se necesitaba la sangre? ¿Para qué servía la sangre? Son tres conceptos para el cual el hombre necesita la sangre. El primero es para limpiar el pecado. Recuerden que en aquel entonces el pecado era cubierto con la sangre de estos animalitos y entonces lo que veía Dios era la sangre del animalito y no veía el pecado de la persona. Era para limpiar el pecado. También la sangre lo necesitamos nosotros para crecimiento espiritual. Para eso necesitamos la sangre. Y la sangre también la necesitamos para escribir la ley moral de Dios en nuestros corazones. Son tres cosas importantísimas que necesitamos la sangre. Cada sacrificio depende para qué cosa es. Entonces, lo básico que necesitamos cuando nosotros somos salvos y tenemos un contacto con Jesús y lo reconocemos como nuestro Salvador y como comúnmente decimos, lo invitamos a vivir en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro amo, como nuestro creador, tiene que haber arrepentimiento de corazón. Entonces, cuando hay un arrepentimiento de corazón en nosotros, un arrepentimiento sincero, hay derramamiento de sangre. Jesús viene con su sangre y nos cubre. Vamos a ver, creo que hay 12 en el Nuevo Testamento, hay 12 clasificaciones para qué sirve la sangre de Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. En este taller ya lo vimos, pero hace como más de 2 años, para qué sirve la sangre de Jesús, que está en el Nuevo Testamento, pero no quedó grabado. Entonces voy a aprovechar y voy a retomarlo para qué sirve. Pero una vez que tengas consciente, ¿por qué la sangre? ¿De qué sirve la sangre? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Padre? ¿Por qué Jehová? ¿Por qué el yo soy está involucrando la sangre? Ahora, ¿qué es la sangre? Es vida. Es nefesh, ahí está el alma, está la vida en la sangre. La sangre da vida, la sangre nos mantiene con vida. Es como lo más importante en nuestro cuerpo. ¿Por qué Dios involucró la sangre? ¿Qué es la sangre hoy en día? ¿Es color rojo? ¿Es color rojo la sangre que, digamos, la que trae, cómo es la sangre la que ya viene como muerta? La que trae todo. No, No. La que no trae oxígeno. La que no trae oxígeno es como roja, rojo quemado, un rojo más oscuro. La sangre que lleva oxígeno y lleva todos los minerales y todas esas cosas es una sangre roja pero brillante, como viva, como más brillante. Entonces, por ejemplo, hay venas y hay arterias. Son mm, dos carreteras diferentes, ¿no? Entonces, cuando hay una herida, te puedes dar cuenta muy fácil si es sangre que no trae oxígeno o si es sangre que trae oxígeno. La sangre que trae oxígeno es más viva, más brillante y aparte, si se corta una arteria, va a estar
bombeando y va a estar saliendo del cuerpo porque es la que viene directamente del corazón. Y la otra, pues se va a derramar y está más oscura. Esa es la diferencia. La sangre con la que estamos nosotros interactuando todos los días, la sangre de Cristo, la sangre espiritual, no es la sangre esta que ya viene sin oxígeno, no. Es la sangre viva, es la sangre que trae oxígeno, esa que está bombeando, esa sangre brillante, es esa sangre oxigenada que trae vida en nosotros. Para que vean en lo natural cómo es lo espiritual o lo espiritual cómo es lo natural. ¿Qué está? ¿Qué sangre estamos clamando? Estamos clamando cuando tú ves la sangre, ya ves la sangre que está en tu imagen, como que la que está en el cuerpo de Jesús ya seca, una sangre muerta. O cuando estás clamando su sangre, estás clamando esa sangre del cordero recién inmolado, que está saliendo esa sangre viva, brillante, con oxígeno. ¿Qué río de sangre estás clamando en tu vida? Esa es la parte importante. ¿A cuál estamos teniendo acceso? Porque a veces sientes que no funciona. ¿A cuál estás clamando? ¿La sangre muerta ahí en el Calvario, la sangre seca o la sangre viva? No entra todavía en tu mente, en tus pensamientos, en tu imagen de tu mente, ver al Cordero recién inmolado y que está como brotando sangre como río. Esa es la parte que les digo que fueron mis preguntas, fueron mis dudas y que me ha llevado a investigar de esta forma. Para esas tres cosas sirve la sangre, ¿no? Para el ser humano, para limpiar el pecado, para el crecimiento espiritual y escribir la ley moral de Dios en nuestro corazón. Vámonos un poquito más atrás del tabernáculo. ¿Y en qué momento Jehová, el yo soy, tiene la primera experiencia de sangre? ¿Cuál sería la primera vez que hay sangre involucrada en la Biblia? O que tú digas, es que desde aquí el Padre ya involucró la sangre, ya está hablando de la sangre desde aquí. Entonces, por ejemplo, para mí era del tabernáculo antes. Aquí dice, desde que Adán y Eva pecaron, la primera vez que hay sangre. Y qué interesante, qué buena respuesta, porque no mencionan la sangre, pero sí mencionan algo que claro que se involucró la sangre. Y vamos a ver ahí, vamos a llegar a ese tiempo de Adán y Eva, pero déjenme retarlos, todavía más atrás de ellos. Comenta, Dios Padre está haciendo mención de la sangre. ¿Y qué creen? Y no está en el Antiguo Testamento. Dice acá en la costilla de Adán, todavía vámonos más atrás. ¿Saben dónde está mencionado de más atrás de la sangre? En Apocalipsis. Nada más que no traigo a la mano el versículo. Si alguien lo tiene por ahí, por favor, díganmelo para darlo. Apocalipsis, cuando dice que es la... déjame ver si lo encuentro aquí. Aquí ya lo encontré. Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí, cuando todavía no estaba creado nada y cuando empieza la creación, estoy hablando Proverbios 8, cuando dice que está hablando de la sabiduría, cuando engendra al hijo y que inmola al hijo, inmola al verbo, y entonces ahí empieza a hacer toda la creación. Y hay un versículo donde dice que todos somos del mismo linaje, todos somos de la misma sangre, toda la creación. Y no nada más estoy hablando
de los seres humanos, de las personas. Estoy hablando los animales, estoy hablando las plantas, estoy hablando las montañas, estoy hablando las estrellas, estoy hablando de todo. Somos de la misma sangre. Con una misma sangre se creó todo. Es la forma como es inmolado el primogénito. Estamos hablando de la eternidad Kedem para dar entrada a la eternidad Olam. Correcto, bien. Estamos hablando entre la edad Kedem a la eternidad Olam. La eternidad Kedem es donde engendra al Hijo, le da nacimiento a su Hijo. Y estamos hablando ahí, la eternidad Kedem habla de la voluntad del Padre. Y la eternidad Olam es cuando empieza a hacer toda la creación, y la eternidad Olam habla sobre el plan maestro del Padre. Y eso creo que lo expliqué cuando dije lo de la luz del mundo, que somos la luz del mundo. Entonces, ahí empieza a crearlo todo, y les decía yo que empieza con una sangre creativa y también hay una sangre redentora. Si se fijan acá en Levítico, dice que la sangre es para hacer expiación, para hará expiación a las personas. Y expiar es limpiar, es comprar, es cubrir, es tener pagada una deuda. Es que si tenías una sentencia en tu contra, la expiación va a quitar esa sentencia. Entonces, como nosotros estamos en pecado, nuestra sentencia es la muerte eterna, y por medio de la sangre va a haber expiación, va a ser cancelada esa deuda, va a ser cancelada esa sentencia que teníamos, y nosotros ya no tenemos muerte eterna, tenemos vida eterna. Por eso dice que los que eran, los que estaban sus nombres apuntados en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No estamos hablando de Jesús inmolado en la cruz, estamos hablando que el Padre dio a su Hijo para que naciera todo. Científicos cristianos, y yo no soy científico, pero me gusta esta teoría, porque es teoría, obviamente, no está comprobado, la teoría del Big Bang. No venimos del chango, o sea, no hay evolución ni nada, no venimos del chango, sino que es cómo se creó todo. O sea, es una pregunta que hasta ahorita los científicos no han dado con ella, pero hay una teoría del Big Bang. Entonces, científicos cristianos es cuando viene este sacrificio, cuando viene esta creación que le da nacimiento, hay una explosión y se empieza a crear todo. Y ahí es donde viene esa sangre, cuando salen, digamos, estos chisguetes de sangre de vida. Es cuando nace todo, y todos venimos de un mismo linaje, de una misma sangre. Por eso es que es tan importante la sangre primero, que qué tipo de sacrificio vamos a hablar, y los vamos a ver todos. Primero Dios, que Dios nos dé sabiduría y nos dé orientación cómo explicarlos. Pero vamos a explicar todos los sacrificios, cada parte de, de estos sacrificios, ¿no? Dice que la teoría es aceptada, es la más aceptada hoy en día. Sí, nada más que es teoría, o sea, no es un hecho científico ya comprobado que digan esto es una gran pregunta y está en teoría. Y yo, la verdad, yo soy muy, a mí me gusta mucho esta teoría, y yo hago mucho clic con esta teoría del Big Bang, y cada vez que investigo más de cómo es ese rollo del universo, cada vez es más tremendo cómo me confirma esa teoría, porque hablan los científicos que para cuando nació, esto es paréntesis, cuando nace el universo, cuando se crea el universo, dice que fue que, que hubo una energía antes. La energía no se crea ni se destruye. Entonces ellos dicen, hubo una energía que era de este tamaño y se empezó a juntar, se empezó a juntar, se empezó a hacer chiquita, 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 que empezó a tener, a comprimirse tanto la energía que explotó. O, ay, ¿cómo es la otra parte cuando estás abajo del agua, abajo del mar, como a un kilómetro? Ay, es al revés de explotar, es implo- Implosión. implosión, gracias. Que es como se va consumiendo, consumiendo, y que hay como una implosión y explota tanta energía, y ahí es como que se creó el universo.
A mí me hace mucho sentido esto porque en una gotita de sangre limpiar tanto pecado es tremendo. Hay demasiado poder en Dios. Entonces, esta es la parte que me encanta a mí, pero por eso es tan importante este tema de la sangre. ¿Por qué está involucrada la sangre? Porque realmente de ahí venimos todos. Aún los que no creen en Dios, aún los que no creen en Jesús, de ahí venimos todos. Por eso dice que después toda rodilla se va a doblar, porque todo le pertenece a Dios, todo. Él es el creador de todas las cosas y lo creó con un mismo linaje, con una misma sangre. Y entonces hay una sangre creativa y hay una sangre redentora. Nosotros estamos haciendo uso de la sangre redentora, que es el día a día de cada uno de nosotros, tener ese contacto con esa sangre redentora, esa sangre que nos limpia, que nos cubre, que nos justifica, que todo lo malo que hay en nosotros, al momento de nosotros ser cubiertos con la sangre de Jesús, el Padre lo que ve es la sangre del Hijo y no ve toda la maldad que hay en nosotros. O toda la queja que hay en nosotros, el Padre no la ve, no la escucha, porque somos justificados por medio de su sangre. Por eso es tan importante clamar la sangre de Jesús. Por eso es tan importante el tema de la sangre. Con este tema de la sangre, miren, déjenme decirles que les voy a compartir pantalla y voy a explicarles algo con estas tres cosas para lo que sirve la sangre para el hombre. Este es mi tabernáculo, este es el atrio, lugar santo y lugar santísimo, santo, santo. Entonces dice que para lo primero que necesitamos la sangre es para limpiar el pecado, que es cuando nos hacemos cristianos. La segunda es para el crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Que aquí está el altar de sacrificios y aquí está el lavacro. Entonces aquí tenemos una combinación muy interesante. Tenemos sangre, fuego y agua. Sangre, fuego y agua. Por medio de estas tres en el tabernáculo, cuando entramos al atrio, es la limpieza del pecado y es cuando no hay crecimiento espiritual, ya tienes vida eterna. Entonces, el atrio está ligado con los nuevos cielos, la heredad eterna que tienen los que se quedan aquí. Luego dice que la ocupamos para crecimiento, el 2, y el tercero es para que sea escrita la ley moral de Dios en nuestros corazones. Entonces, si se fijan aquí, en la sangre para crecimiento, aquí había derramamiento de sangre y era usada de cierta manera. Y un día que les platiqué cómo era el caminar de sangre que era vertical hacia arriba. Aquí también había sangre en este mueble de la oración. Se ponía aquí en los cuernos. Acá había sangre, acá abajo. Y acá en el arca también había sangre que se esparcía en el propiciatorio. Si se fijan, la sangre es vertical. O sea que nosotros, para ir creciendo, tenemos un camino de sangre. Y llegará un momento en que les hable sobre
las 3 casas de sangre. Hay 3 casas de sangre, hay 3 significados aquí, que hoy lo puedo resumir en que la sangre es para limpiar el pecado, la sangre también es para el crecimiento espiritual. En el lugar santo es donde está la palabra de Dios, en donde está el mueble de los panes, en donde está la oración. Aquí es trabajo. Aquí es trabajo. Entonces, por medio de la sangre vamos a tener acceso a entender la palabra, a ser fortalecidos por la palabra, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces, el caminar hacia arriba es con la sangre y con el fuego del Espíritu Santo. Si se fijan, aquí hay fuego, aquí también había fuego para quemar el incienso, perdón, había fuego para menorá, y aquí había fuego también para el mueble de los panes, arriba para el aceite. Y luego, acá también había fuego en el lugar santísimo, porque el sumo sacerdote se metía con un incenciario y entonces llenaba de humo este cuarto. Entonces también había fuego, había sangre y fuego. Entonces, si se fijan, es para crecimiento espiritual, entonces estamos a nivel del lugar santo, nueva tierra. Y para escribir la ley moral en nuestros corazones, es cuando le dice que el salmista le dice, hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, ya está tu ley moral, ya está escrito en mi corazón, y entonces yo lo que voy a hacer de aquí en adelante es agradarte a ti, Señor, es lo que me importa, ya no me importa el agradarme a mí. ¿Se acuerdan que les hablaba en un domingo, les decía que ese nefesh que tenemos ahorita corrupto, siempre está buscando cómo satisfacer a nuestro yo, a nuestro orgullo? Cuando ese nefesh es transformado, esa alma, esa vida es transformada, entonces ya vamos, ese nefesh, esa pasión va a estar buscando cómo agradar a Dios, y por eso es que esta sangre ayuda a que se escribe la ley moral de Dios en nuestros corazones. Ya no vamos a estar al pendiente de la ley ceremonial, sino qué es lo que le agrada a Dios, que es Dios ya transformado nuestro hombre viejo a la estatura del varón perfecto, y esto es la nueva ciudad. Estas son las 3 cosas de por qué es tan importante la sangre. Regreso con ustedes. ¿Cómo? ¿Ya estoy? ¿Sí? Ok. Entonces, quería darles este ejemplo porque son las 3, ¿no? Cuando, cuando Dios da la ley, la ley moral en el monte Sinaí, también les da la ley ceremonial en el monte Sinaí. Entonces, la ley ceremonial era para los israelitas solamente. Ellos eran los que, y bueno, extranjeros que se incorporaban a ellos y reconocían a Jehová como su Dios. Ellos tenían que hacer esa ley ceremonial, si no morían. O sea, había una forma de cómo tratar el animalito, cómo tratar la sangre, cómo hacer las cosas, porque si no podían morir, o más bien morían. Entonces, esa ley ceremonial era exclusivamente para, para los israelitas. Y la ley moral que dio en el monte de Sinaí es una ley universal, es una ley con la que ya viene todo individuo que nacemos aquí, independientemente de qué país seas, donde nazcas, tú ya traes esa ley moral, ya naces con ella. Por ejemplo, ves mal, el matar, el robar, esa es la ley moral. Entonces, esa ley moral es para todo el universo, es una ley universal. Pero la ley ceremonial era exclusivamente para los israelitas, y es por eso que vemos tanto detalle de cómo hacían esas ceremonias los israelitas, y después cómo se fue cambiando, cómo los israelitas se dividen, solamente quedan 10 tribus al norte, 2 tribus se quedan en Jerusalén, empiezan a perder ciertas ceremonias, y a la fecha los judíos de hoy 2025 siguen sujetos a la ley ceremonial, pero ya inventando mucho más cosas, más cargas, ¿no? Cuando Jesús viene aquí a la tierra y él muere en la cruz,
Él cumple toda la ley ceremonial y toda esa ley que dejó Moisés. Viene Jesús y la cumple y la lleva a la cruz y solamente hace un sacrificio para cumplir toda esa ley. Entonces nosotros ya no estamos sujetos a esa ley ceremonial, sino nosotros estamos sujetos a esa ley moral, que solamente por medio de su sangre y de su fuerza es como vamos a poder cumplir con esa ley moral. El objetivo es que esa ley moral sea escrita en nuestros corazones y entonces nosotros seamos transformados y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Para eso es la, la sangre. Y si se fijan, esa ley moral fue escrita en tablas de piedra, que Moisés las rompió, volvió a alisar y a cortar otras tablas, volvió a tener otras tablas y esas tablas no las rompió y fueron guardadas en el arca del pacto y las tablas rotas fueron guardadas en el arca que tenía el propiciatorio, que tenía la tapa. Si se fijan, esa ley fue escrita en esas tablas de piedra y toda esa ley fue escrita en la piedra que es Cristo y vino a cumplirlo en la cruz. Entonces ya no estamos sujetos a esa ley ceremonial. Ya Jesús vino a cumplir toda la ley en esa roca, en esa piedra que Él fue y se dio voluntariamente por nosotros y derramó esa sangre, ¿no? Entonces ya nosotros vamos con a que esa ley moral sea escrita en nuestros corazones y que nuestro vivir sea transformados. Ese es el objetivo. Ahora, comentaban ahí que en la Biblia, en el Génesis, cuando habla de la sangre y que no habla de la sangre, es con los Adanes. Cuando estábamos en Génesis, que es 3, vean lo que pasó aquí. Génesis 3, 6. No, mejor del 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el aire, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y ya le empieza a decir que la mujer, y la mujer le dice que la serpiente. Y luego más adelante, dice en el 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y aquí en el 21 es donde está la clave. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, en el 21 está la clave. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que Dios Padre, como sumo sacerdote, Él hizo un sacrificio. Entonces, para darle pieles y poder cubrir la desnudez de los Adanes, entonces tuvo que hacer el sacrificio y esto está con, ay, tengo otro versículo aquí, espero poder encontrarlo rápido. En Hebreos, está en Hebreos donde dice que todo debe ser redimido con la sangre, todo debe ser limpio con la sangre. Creo que está en Hebreos, ahorita a ver si llego ahí. Pero para que pudiera tener las pieles, el Padre tuvo que sacrificar a estos animales.
quitar la piel, algo hizo con la sangre, el Padre, les dio las pieles a los Adanes. Entonces, ahí es el primer sacrificio, digamos, eh, oficial que se habla en la Biblia con nuestra creación, la cuarta creación, donde vienen los Adanes. El primer sacrificio es este, de nuestra creación. Ya no estoy hablando de la eternidad pasada, estoy hablando de aquí. ¿Por qué viene ese sentido del derramamiento de sangre? La eternidad pasada, cuando se crea todo, hay una sangre creativa, hay una sangre redentora, y aquí usa de la sangre redentora y agarra los animales como un símbolo de ese derramamiento de sangre de alguien que no tenía la culpa, de alguien inocente tuvo que pagar para tapar una culpa. Entonces, como los Adanes, Dios los crea, les da nacimiento en la forma, conforme a imagen y semejanza, dice que ellos estaban desnudos, pero no se veían desnudos la primera vez. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban cubiertos de gloria, estaban cubiertos con las vestiduras de Dios, con su gloria de luz. Pero cuando comen el fruto prohibido, dice que se ven desnudos y usa una palabra en hebreo para esta desnudez, es diferente. Entonces es a base del pecado que se encuentran desnudos. El tema aquí es que los Adanes se encuentran desnudos exteriormente, físicamente se ven desnudos. ¿Qué hacen inmediatamente con las manos? Se les ocurre extender su mano ya con pecado. Es una mano ya corrupta. Se les ocurre agarrar las hojas de la higuera. Dice que se hacen delantales, se hacen un vestido, se hacen una cubierta. ¿Para qué? Para tratar de imitar lo que antes tenían. ¿Por qué hablo lo que antes tenían? Tenían un brillo antes. No sé si, ahorita en esta época de primavera, no sé si han visto algunos árboles verdes que las hojas sueltan como un aceitito y con el sol se ven como brillosos. Así es como yo me imagino, esto es algo que yo me imagino, que agarraron estas hojas que eran como brillosas, estaban en el huerto, me imagino que tenían luz, ¿no? Al momento de agarrarlas, cortarlas y volver a poner otra vez luz en ellos, pero ya por medio de sus manos, de sus obras corruptas. Entonces ellos quieren imitar a Dios, a ellos vestir su desnudez. Eso es imposible, eso no se puede. Entonces Dios seguía viendo los desnudos. Dios seguía viendo el pecado en su presencia. ¿Qué tenía que hacer Dios? Cubrirlos, cubrir ese pecado, hacer esa limpieza y encubrir el pecado con estas pieles. Ahora, con las pieles cubrió lo exterior. Ellos estaban desvestidos exteriormente, pero ¿qué pasa con el alma? El alma que pecare morirá. Estaban descubiertos internamente, estaban desnudos internamente. ¿Para qué fue la sangre de esos animalitos? Para vestirlos internamente. Aquí es donde empieza realmente el tema de cómo Dios nos empieza a vestir, cómo Dios nos empieza a cubrir, cómo empieza a usar esa sangre redentora con una figura de unos animalitos. Desde aquí Dios empieza a mostrar cómo viene algo en el futuro, de que va a venir su Hijo a derramar la sangre para vestirnos por fuera y por dentro. Esa es la vestidura que el hombre necesita, que nosotros necesitamos, cubrir esa desnudez que tenemos exterior e interior. ¿Cómo clamamos nosotros la sangre? ¿Para qué la clamamos? Tú como cristiano, ¿cómo haces uso de esa sangre viva, oxigenada, que está saliendo del cordero recién inmolado? ¿Cómo la estás viendo? ¿Para qué la estás usando? ¿Para cubrir el motor de tu carro para que no se te descomponga de aquí a tu trabajo? ¿O para cubrir tu desnudez? O sea, digo, no está mal orar, pues,
por las cosas materiales. Está bien, o sea, no quiero escucharme muy extremista, pero ¿para qué usamos la sangre? ¿Para qué usamos esa sangre? Estamos desnudos. Realmente ahí está la vida. Ahí está la forma en que podamos ser transformados, que podamos estar en la presencia de Dios sin molestarlo. ¿Recuerdan que nuestras mejores obras, lo que mejor podamos hacer con nuestras manos, son como trapos de inmundicia para Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Usar la sangre en todo momento para hacer cubierta nuestra desnudez, nuestra oscuridad, nuestra muerte, nuestro odio. Por eso es tan importante que en toda la Biblia habla de la sangre. Por eso es que está tan sanguinario el tema. Por eso es tan importante este asunto de la sangre. Aquí cubrió a los Adanes por fuera con la piel y por dentro por medio de la sangre. Hay uno de los sacrificios, ahorita no me acuerdo cuál es, pero hay uno de los sacrificios donde dice que la piel del animalito tenía que sacarla del campamento y tenía que estar fuera esa piel y esa piel no iba a ser consumida. ¿A qué le suena? Porque ese tipo de sacrificio, la piel no se tocó, porque es la piel que usó el Padre para cubrirnos exteriormente. Por eso es que en ese tipo, ahí vamos cuando llegue a ese sacrificio, voy a regresar a esta parte, porque es que hay ese simbolismo, esa figura de que esa piel tenía que estar afuera, en donde Jesús murió por nosotros, afuera del santuario, donde Él nos cubrió a nosotros, afuera del santuario, en el monte Moria. O sea, para que vean todo lo que hay en esta parte de los sacrificios. Todo, empieza desde aquí de los Adanes oficialmente en esta cuarta creación que estamos nosotros, ¿no? Caín y Abel, adelantito. ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué aprendieron los Adanes cuando tuvieron ese evento? ¿Por qué una vez que se pusieron esas hojas de higuera, cuando ellos se hicieron esos delantales, esas vestiduras con sus manos ya corruptas, ¿por qué metieron sus manos en una cosa santa, que eran las hojas de higuera? O sea, ¿cómo se les ocurrió agarrar cosas ya ellos ya manchados, ¿no? Se las pusieron. ¿Qué hicieron ellos cuando cortaron las hojas? Algo que estaba vivo, ¿qué hicieron con sus manos? Lo contaminaron y se pusieron algo muerto. Seguían ellos estando desnudos. ¿Por qué se escondieron aunque estaban con los delantales? Porque había algo adentro, que se sentían desnudos, no se sentían a gusto, no se sentían en paz. Porque hay gente hoy en día que aunque esté vestido, siente que le falta algo, que aunque tenga una familia, siente que le falta algo, que aunque tenga una pareja, siente que le falta amor, siente que le faltan algo. ¿Por qué queremos llenar las cosas con nuestras acciones y sentimos que nos falta algo? Porque estamos desnudos, necesitamos ser vestidos con la sangre de Jesús. Entonces, ellos al momento de agarrar esas hojas, al momento de vestirse, seguían desnudos y seguían por dentro desnudos. Imagínense qué es lo que ellos sintieron cuando fueron vestidos por fuera con esas pieles de un animal inocente y que fueron vestidos por dentro. ¿Qué sensación tuvieron? Yo me imagino que la misma sensación que tú tuviste y que yo tuve el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, se fueron las penas, se fueron las cargas, se fue la culpa y te sentiste que volviste a nacer, sentiste que tenías un propósito de vida. Te sentiste aliviado, te sentiste sano, te sentiste cubierto, protegido. Esa es la sensación que yo creo que ellos sintieron. Y por eso luego el padre dice, no, a estos hay que sacarlos de aquí. No vaya a ser que agarren ahora sí el árbol de la vida y se queden así en ese pecado. Saquémoslo de aquí. Salen los Adanes, le pone el nombre Eva. Adán a su esposa le pone Eva. Y empiezan a tener muchos hijos. Ellos salieron con esa experiencia de ese sacrificio. Salen y luego vemos que hay otro sacrificio. Hay dos sacrificios y uno hubo que sí fue aceptado
por Dios y otro no fue aceptado por Dios. Caín y Abel. ¿Quién les enseñó a que tenía que hacer sacrificios? Pues sus papás. Sus papás le enseñaron cómo hacer sacrificios y por qué tenían que hacer sacrificios. Precisamente porque seguían desnudos y necesitaban cubrir ese pecado. Entonces, vean cómo se repite la historia. ¿Qué patrón agarró Caín y qué patrón agarró Abel? Ellos, para sentirse cubiertos, usaron sus manos impías y se tejieron unos delantales. Se hicieron con sus manos. ¿Qué profesión agarró Caín? Agrícola. ¿Qué es lo que él puso en su sacrificio? Puso lo que había resultado de lo que le había dado la tierra, lo de su trabajo. Dice que la tierra estaba maldita por ese pecado y que con el sudor de tu frente vas a comer. Entonces, ¿qué es lo que empezó a tener su sensación Caín y luego ver a Abel, que era pastor, que él solamente andaba caminando, se sentaba abajo de un árbol, su rebaño comía de lo que había ahí. Abel no hacía nada. ¿Qué empezó a sentir Caín? No, yo sí estoy trabajando, yo sí estoy haciendo, yo valgo, yo esto, yo aquello. Empezó a sentir fuerza, empezó a dedicarle todo el día al trabajo arduo de sus manos impías y eso se le ocurre, su producto, ponérselo como ofrenda a Dios, como diciendo, mira, yo trabajo más que este, mira, yo valgo más que este, mira, por el sudor de mi trabajo, o sea, él había regado y había alimentado ese producto con el sudor de su frente cuando la tierra estaba maldita por el pecado. Agarró ese patrón de cuando sus papás se tejieron esos delantales. A ver qué patrón agarró. La experiencia de ser salvados, de ser revestidos, de crear esos animalitos y ser pastor. ¿Qué hacía Abel mientras pastoreaba su rebaño? Platicar con Dios, meditar con Dios, hablar con Él, clamar con Él, tener una experiencia con Él. Usó todo ese tiempo libre para poder tener una experiencia con Él y estar en su presencia. Y Caín le llevó todo su esfuerzo, toda su fuerza, concentrado en su trabajo y olvidándose de Dios. ¿Qué patrón agarramos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a llevar nosotros al altar? ¿Qué es lo que es nuestro producto de lo que es, de lo que estamos haciendo y vamos a llevar al altar? ¿Vamos a llevar un animalito o vamos a llevar fruta o vamos a llevar verduras? Vamos a llevar el producto de nuestro trabajo. Las mejores obras que tú hagas, tan buenas como sean, son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. Entonces, no se trata que sea de nuestras obras. Vean, otra vez se vuelve a repetir ahí. Hay derramamiento de sangre por parte de Abel, hay unas verduras por parte de trabajo de tu fuerza, de tus manos impías, como una ofrenda a Dios, y Dios, él vio grato la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y luego Caín mata a Abel, ¿no? Y después viene que la sangre de Abel hablaba, porque le había dicho, padre, pues mi hermano me mató y aquí estoy. Y ya viene otra vez esa historia. Otro sacrificio también es el de Abraham. Podemos tomar ese ejemplo también. Le pide Dios una experiencia en el monte Moria de que dé a su hijo. ¿En relación a qué? Está a eternidad pasada. Dios está probando, está examinando el corazón de Abraham. ¿Qué tanto cree en él? ¿Qué tanto fe tiene en él? Porque el padre sí dio a su hijo y también era profético hacia adelante cuando Jesús iba a morir en la cruz. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí con Abraham? Él vio al hijo, él vio a Jesús en el monte Moria, ahí mismo donde él murió. Abraham estaba viendo por fe hacia adelante. Nosotros como creyentes ahorita estamos viendo por fe hacia atrás a esa cruz.
que Jesús murió, y es la forma en que esta fe, pues nosotros somos salvos, somos cubiertos. Esa desnudez que tenemos es cubierta hoy en día por medio de esos sacrificios. Y dice que, miren, en Juan 8 está esta parte donde Abraham vio hacia adelante y Jesús le está diciendo aquí a los judíos. Mira, Juan 8, 56 al 58. Con esto voy a cerrar. Ya me extendí, una disculpa, pero sí quería hacer bien la introducción de por qué sangre. Miren, aquí está hablando Jesús. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Qué día? El día de la cruz, el día que él iba a dar en sacrificio. Y lo vio y se gozó. Está hablando cuando Abraham está subiendo al monte Moria. El padre le está dando al cordero, al otro, al carnero. Ellos están subiendo por un lado de la montaña y el cordero, el carnero está subiendo por el otro lado. Isaac le pregunta, veo la leña, veo el fuego, o sea, ¿dónde está el animalito? Y le dice, Abraham, Dios va a proveer. Entonces, ya antes de sacrificar a su hijo, le dice, ya, detente, ya vi cuánto, ya inspeccioné tu corazón y ya vi que realmente tienes fe en mí. Y ese día dice que Abraham vio el día de Jesús con ese carnero que Dios proveerá, que Dios proveyó. Así para nosotros, Él ya proveyó ese sacrificio, nada más que nosotros ahora lo vemos hacia atrás. Abraham lo vio hacia adelante y fue con gozo. ¿Cómo fue el día de tu salvación? Mucho gozo. ¿Cómo quedas una vez que tienes ese arrepentimiento y eres cubierto con la sangre de Jesús? Viene mucho gozo, viene mucha tranquilidad, mucha paz. Entonces, esta experiencia la tuvo Abraham. ¿Cuánta fe él vio? Esto ya es de mi cosecha. Para mí que Abraham vio el momento de la cruz, vio cómo el Hijo dio su vida, cómo fue al infierno y cómo resucitó. Entonces, cuando Abraham ve eso, dice, bueno, yo le doy a mi hijo, a mi padre, a mi Señor, a mi amo, y tiene la capacidad, Dios, de resucitar a mi hijo. Miren, vamos a Hebreos 11, que es lo que estoy hablando esta parte de aquí. Hebreos 11, hablando de Abraham. 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir? Aquí está diciendo en Hebreos, le está diciendo a todos los judíos, Pablo, le está diciendo, Abraham lo vio, Abraham sabía, tenía tanta fe y tanta confianza en Dios que le daba a su hijo y había una promesa, una heredad de mucha gente, pero la promesa era más grande que mucha gente. De ahí viene la simiente de darnos al hijo para que muriera en la cruz, de ahí viene. Por eso es que no podía morir Isaac, pero Abraham dijo, es que aunque muera Isaac, el Dios Padre, el que todo lo puede resucitar y habrá la herencia de todas maneras. ¿Se dan cuenta lo tremendo? Lo vio Abraham, vio todo ese, vio a futuro, vio en adelante cómo es que el hijo se da, muere, va tres días, 3 noches al infierno, lo resucita y tenemos esa sangre para ser vestidos, para ser redimidos, para ser volver comprados. Eso es lo que vio Abraham de frente en el futuro. Por eso es que es el padre de la fe, le llaman el padre de la fe. Vean todo esto que tuvo la experiencia Abraham.
Imagínense nosotros tener esa fe hoy en día y clamar esa sangre con la fe de que esa sangre nos limpia, esa sangre, una enfermedad la quita, este corazón negro, oscuro, con odio, lo va a transformar y lo va a limpiar. Que sepamos, que tengamos esa fe en esta sangre. ¿Cómo usamos la sangre hoy en día como cristianos? ¿Para qué nos sirve la sangre? Entonces, y con esto ya cierro, vamos a ver cada uno de los sacrificios, cómo era cada uno de ellos. Estos 5 tipos de sacrificios: ofrenda por el pecado, ofrenda del todo quemada, ofrenda de paces, ofrenda de flor de harina. ¿Cómo los usaba la gente común? ¿Cómo los usaba el sacerdocio también? Eran diferentes sacrificios, diferentes cosas, y todo es un ejemplo de Jesús. Cuando empecemos a ver esta parte, van a agarrar más amor a este tema de la sangre, que su oración va a cambiar y van a haber cambios en sus vidas porque van a ser revestidos por dentro, van a ser transformados por dentro, van a ser revestidos por fuera. Y ya me pasé mucho. Disculpen, pero ya termino grabación y me quedo con ustedes.